¿Alguna vez te has preguntado por qué una persona decide ser infiel, incluso cuando parece tener una relación estable? Antes de entrar a las señales, es fundamental entender el contexto que puede llevar a alguien a cruzar límites que jamás imaginó. La infidelidad rara vez ocurre de la noche a la mañana. Generalmente es el resultado de una acumulación de factores emocionales, personales y relacionales que se van ignorando hasta que el vínculo se debilita. En muchos casos, la persona infiel no busca reemplazar a su pareja, sino llenar vacíos que no ha sabido expresar o resolver. Esto no justifica la conducta, pero sí ayuda a comprenderla desde una perspectiva más amplia y realista. Uno de los detonantes más comunes es la desconexión emocional. Cuando la comunicación se vuelve superficial, cuando los problemas se acumulan sin resolverse o cuando ambas partes dejan de sentirse vistas y validadas, se abre espacio para la vulnerabilidad. También influye el deseo de reconocimiento. Hay personas que, al sentirse ignoradas o poco valoradas, empiezan a buscar fuera la atención que creen haber perdido. Otras veces intervienen factores personales, como inseguridades, baja autoestima, necesidad de aprobación o incluso crisis personales relacionadas con la edad, el trabajo o la identidad. Es importante entender que la infidelidad no es exclusiva de un género ni responde a un solo motivo. Cada caso es distinto. Lo que sí suele repetirse es la falta de comunicación abierta dentro de la relación. Cuando los problemas no se hablan, cuando se evitan conversaciones incómodas o cuando se normaliza el distanciamiento, la relación queda en un terreno frágil. Por eso, antes de evaluar señales externas, es clave analizar el estado interno del vínculo. Conocer estos factores te permitirá interpretar mejor lo que estás viendo y, sobre todo, evitar conclusiones apresuradas que puedan dañar más la relación. ¿Qué factores pueden estar influyendo realmente? Esa es la pregunta que debes tener presente mientras avanzas en este vídeo. Señal 1. Cambios repentinos en la comunicación. ¿Has sentido que, de un momento a otro, la forma en que te habla ya no es la misma y no sabes exactamente por qué? Esta pregunta puede parecer simple, pero es una de las primeras pistas que muchas personas pasan por alto. La comunicación es el puente principal entre dos personas, y cuando empieza a deteriorarse sin una explicación clara, casi siempre está revelando algo más profundo. Antes, quizá te contaba todo de manera natural, cómo le fue en el trabajo, qué le molestó durante el día, qué planes tenía, o simplemente compartía pensamientos al azar. Pero ahora, de repente, esas conversaciones parecen reducirse al mínimo indispensable. Es como si hubiera levantado una barrera invisible, un filtro nuevo que antes no existía. Y lo más llamativo es que estos cambios suelen ser sutiles, progresivos y disfrazados de rutina, estrés o cansancio. Pero cuando los analizas con atención, notas que no se comporta como lo hacía antes. Otra señal importante aparece en la forma en que responde. Ya no hay interés por profundizar, ya no hace preguntas, ya no continúa la conversación como lo hacía antes. Si su lenguaje se vuelve plano, distante o mecánico, es una alerta. Y si lo notas en varias ocasiones, no es casualidad. A veces, esta distancia aparece incluso en la manera de escribirte. Si antes respondía rápido y con entusiasmo, y ahora sus mensajes parecen un trámite, una obligación o un favor, vale la pena preguntarse qué está cambiando en su mundo emocional. Incluso los silencios pueden decir mucho. Cuando alguien está distraído emocionalmente, ya sea por problemas personales o por la presencia de otra persona en su vida, se nota en la calidad del diálogo, no solo en la cantidad. También puede ocurrir algo aparentemente contradictorio. Empieza a ser demasiado amable, demasiado cariñosa o demasiado paciente de forma repentina. Este tipo de conducta puede parecer positiva a simple vista, pero a veces es una forma de compensar internamente algo que está ocultando. Puede ser un intento de equilibrar su conducta, tranquilizarse a sí misma o incluso evitar que sospeches. De nuevo, no se trata de un hecho aislado, sino del patrón. Otro aspecto clave es la evasión. Cuando le haces preguntas simples sobre su día y responde con vaguedades, cuando te da versiones resumidas sin detalles o cuando notas que evita ciertos temas que antes trataba con normalidad, es posible que esté administrando la información que quiere compartir. La comunicación seleccionada es una de las señales más fuertes, porque demuestra que hay una intención de filtrar, medir o controlar lo que dice. Y esto casi nunca ocurre sin una razón emocional detrás. Finalmente, presta atención al tipo de conexión emocional que transmite en las conversaciones. No es solo lo que dice, sino cómo lo dice.
Si parece desconectada, distraída, sin ganas de involucrarse en temas importantes o personales, puede ser una señal de que su atención está dividida. Aunque nada de esto confirma una infidelidad, sí indica que la dinámica emocional está cambiando y merece ser explorada con calma, madurez y una conversación honesta. Señal 2. Protección excesiva del celular. ¿Te has preguntado por qué, de pronto, el teléfono se convierte en un objeto intocable, casi como si guardara información secreta que no puedes ver? Esta es una de las señales que más tensión generan en una relación, porque el cambio suele ser evidente y aparece sin previo aviso. Antes, quizá dejaba su celular en cualquier lugar, sin preocuparse por si lo veías o no. Incluso podía pedirte que le revisaras un mensaje o que buscaras algo por ella. Pero ahora, cada vez que el teléfono vibra, lo toma inmediatamente, lo guarda boca abajo o se aleja para contestar. Ese tipo de conductas no pasan inadvertidas, y aunque pueden tener explicaciones inocentes, cuando se vuelven repetitivas, deberían invitarte a observar con más atención. Uno de los cambios más notables es el aumento en la privacidad. Puede que empiece a usar una nueva contraseña, o que modifique la que ya tenía sin comentarlo. Tal vez deja de usar la huella o el reconocimiento facial que solían compartir. A veces, incluso cambia la forma de llevar su teléfono. Si antes lo dejaba en la mesa o en el sofá sin preocupación, ahora lo lleva consigo a todas partes, incluso a lugares donde no solía hacerlo, como al baño o a la ducha. Esto no significa automáticamente que haya infidelidad, pero sí refleja un cambio en la apertura y la confianza dentro de la relación. Otro comportamiento llamativo es la irritabilidad cuando preguntas algo relacionado con su teléfono. Basta con una pregunta simple como ¿quién te escribió?, para que responda a la defensiva, con molestia o con evasivas. Esta reacción emocional exagerada no suele ser por la pregunta en sí, sino por lo que intenta proteger. En algunos casos, las respuestas se vuelven demasiado explicativas o demasiado cortas, lo que también refleja incomodidad. También puede suceder que cambien sus hábitos digitales. Quizá empieza a borrar conversaciones con más frecuencia, o desactiva las notificaciones para que no aparezcan en pantalla. Tal vez se queda despierta más tiempo usando el teléfono, o se conecta a horas en las que normalmente no lo hacía. Todo esto no debe verse como una prueba definitiva, pero sí como una señal de que hay algo que no está compartiendo. Otro patrón importante es el uso más intenso del teléfono en momentos en los que antes dedicaba tiempo a la relación. Si durante una cena, una conversación importante o un momento íntimo parece más pendiente del móvil que de ti, puede ser una señal de que su atención está dividida. Esto también puede indicar aburrimiento, estrés o distracción, pero cuando se une a otros cambios, toma relevancia. Lo esencial aquí es entender que el problema no es el teléfono, sino lo que su comportamiento alrededor del refleja. La tecnología en sí no es una amenaza, lo es la falta de transparencia. Observar estos cambios no significa acusar, sino comprender que hay un movimiento emocional interno que debe hablarse con calma antes de llegar a conclusiones definitivas. Señal 3. Nuevos hábitos inexplicables. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, de repente, su rutina cotidiana empieza a cambiar sin un motivo claro, como si hubiera empezado una nueva vida paralela? Este tipo de transformaciones pueden parecer inofensivas al principio, porque todos cambiamos con el tiempo. Sin embargo, cuando esos cambios aparecen de forma repentina, constante y sin una explicación convincente, es natural que despierten dudas. Antes, su rutina era más o menos predecible. Sabías qué hacía después del trabajo, cuáles eran sus actividades favoritas, con quién se reunía o qué planes solía tener los fines de semana. Pero ahora, de pronto, surgen nuevas actividades, nuevos compromisos y nuevos intereses que no encajan con lo que conocías de ella. Uno de los indicadores más comunes es el incremento de actividades que no existían antes. Puede que empiece a salir más seguido, a ir a reuniones, eventos o trabajos extra que nunca había mencionado. Tal vez ahora dice que tiene que quedarse más tiempo en el trabajo, que surgió un proyecto urgente o que debe hacer actividades que no encajan con su historial laboral. También pueden aparecer nuevos hobbies que nunca mostró interés en explorar. Esto, por supuesto, puede ser completamente normal. Pero si estos cambios vienen acompañados de poca disposición para explicarlos, o si da respuestas vagas cuando preguntas por detalles, conviene prestar atención. Otro aspecto relevante es la desconexión emocional asociada a esta nueva rutina. Antes, probablemente compartía contigo sus planes, te contaba qué cosas quería hacer o incluso te invitaba a acompañarla.
Pero ahora, cada vez que surge una nueva actividad, parece diseñada para hacerla sola, sin incluirte. Esa exclusión silenciosa puede ser uno de los signos más potentes de que algo está cambiando en la dinámica. También puede haber un cambio en la energía con la que habla de estos nuevos hábitos. A veces se le nota más emocionada de lo normal, casi eufórica, pero sin darte contexto real. Otras veces, por el contrario, evita dar demasiados detalles, como si hablar del tema pudiera revelar algo que no quiere compartir. Esta inconsistencia entre emoción y explicación suele ser un indicador de que hay más detrás de lo que parece. Además, presta atención a los cambios en sus horarios. Cuando las horas de llegada empiezan a variar sin previo aviso, cuando dice que estuvo en un lugar pero su historia no coincide con el tiempo que estuvo fuera, o cuando comienza a adoptar una agenda impredecible, es natural preguntarse si realmente se trata de nuevas responsabilidades o de algo más. Por último, considera cómo reacciona cuando preguntas por estos cambios. Si se muestra molesta, defensiva o trata de minimizar el tema sin darte respuestas claras, ese comportamiento también forma parte de la señal. Los nuevos hábitos no son un problema por sí mismos. El verdadero mensaje está en la falta de transparencia con la que los maneja. Y aunque esto no significa automáticamente que haya infidelidad, sí muestra que hay movimientos en su vida personal que merecen una conversación abierta, honesta y sin acusaciones para entender qué está ocurriendo realmente. Antes de seguir, no olvides suscribirte para no perderte más contenido como este. Así estarás siempre al tanto de nuestros próximos vídeos. Ahora, sigamos. Señal 4. Distancia emocional evidente. Has sentido que, aunque esté físicamente a tu lado, emocionalmente parece estar en otro lugar, como si una barrera invisible se hubiera levantado entre ustedes sin previo aviso? Esta es una de las señales más dolorosas y también una de las más reveladoras, porque la distancia emocional rara vez aparece de la nada. Cuando una persona comienza a desconectarse afectivamente, el cambio se siente en los pequeños detalles, en los silencios, en la falta de interés y hasta en la manera en la que te mira o deja de mirarte. Antes, tal vez compartían conversaciones profundas, se reían juntos, se apoyaban en momentos difíciles y sentías que existía una conexión genuina. Pero ahora, esa cercanía parece diluirse poco a poco, como si el vínculo se estuviera aflojando sin que tú entiendas exactamente por qué. Una de las señales más claras aparece en su manera de involucrarse emocionalmente. Ya no pregunta cómo te sientes, no muestra curiosidad por tu día y parece menos interesada en los detalles que antes eran importantes para ambos. Las conversaciones se vuelven superficiales, repetitivas o incluso forzadas, como si solo hablara por compromiso. Esta falta de profundidad en la comunicación no siempre significa que haya otra persona, pero sí indica que algo dentro de ella está cambiando. También puedes notar una disminución en las muestras afectivas. Quizá antes buscaba abrazarte, tomarte de la mano, acercarse espontáneamente o demostrar cariño sin motivo aparente. Pero si ahora esas acciones han desaparecido, o si cuando intentas acercarte ella se muestra tensa, incómoda o distante, es una señal clara de desconexión emocional. El afecto no se pierde de un día para otro, y cuando esto ocurre, casi siempre tiene una raíz emocional importante. Otro indicador es la falta de participación en el futuro de la relación. Si antes hablaba de planes, metas compartidas o sueños en conjunto y ahora evita esos temas, o incluso cambia de conversación cuando los mencionas, es posible que su visión de la relación haya cambiado. La evitación del futuro es una de las formas más silenciosas de anunciar que emocionalmente ya no está en el mismo lugar que tú. Además, presta atención a sus reacciones ante tus emociones. Cuando alguien se distancia emocionalmente, suele mostrar menos empatía. Si notas que tus problemas ya no le importan como antes, o que tus alegrías no le generan la misma emoción, esa desconexión interna se hace evidente. Incluso puede mostrarse indiferente ante situaciones que antes la movían profundamente. Finalmente, observa cómo responde cuando intentas acercarte emocionalmente. Si evade conversaciones importantes, si evita abrirse o si parece incómoda cuando intentas conectar, no lo tomes como algo menor. La distancia emocional no siempre significa infidelidad, pero sí indica que algo en el vínculo necesita atención urgente. Identificar esta señal no es para señalar culpables, sino para entender que la relación está en una fase vulnerable que requiere diálogo, sinceridad y espacio para que ambos expresen lo que sienten sin miedo ni reproches. Señal 5. Cambios en su conducta afectiva. ¿Te has dado cuenta de que, de repente,
Su forma de demostrar cariño ya no se parece en nada a lo que siempre fue, como si estuvieras conviviendo con una versión completamente distinta de la misma persona. Esta es una de las señales más desconcertantes, y al mismo tiempo, más reveladoras, porque el afecto es uno de los componentes emocionales que más se alteran cuando algo importante está pasando internamente. La forma en que una persona expresa cariño suele ser bastante consistente con el tiempo. Puede variar un poco según el estado de ánimo o las circunstancias, pero cuando hay un cambio drástico, constante y sin explicación clara, es natural preguntarse qué está ocurriendo detrás. Uno de los primeros cambios que la mayoría nota es la disminución del contacto físico. Si antes te abrazaba espontáneamente, buscaba tu mano, te daba besos inesperados o simplemente disfrutaba estar cerca de ti, pero ahora evita esos gestos, los minimiza o incluso parece incómoda cuando intentas acercarte. Esa diferencia no surge sin motivo. El cuerpo es un reflejo honesto de las emociones, y cuando el deseo, la conexión o la comodidad emocional empiezan a apagarse, se nota en la distancia física. Pero aquí aparece un punto clave. No siempre se trata de una disminución. A veces ocurre lo contrario. Hay quienes, al estar lidiando con culpa o con un conflicto interno, comienzan a mostrar un afecto exagerado, demasiado dulce, demasiado atento o demasiado perfecto. Esta conducta puede parecer positiva al principio, porque se ve como un esfuerzo por mejorar la relación, pero si aparece de forma repentina y desproporcionada, puede ser una manera inconsciente de equilibrar algo que no están diciendo. La incoherencia entre el comportamiento habitual y este nuevo patrón es lo que debe llamar la atención. Otro cambio evidente está en la calidad emocional del afecto. Tal vez aún muestra cariño, pero lo hace sin alma, sin energía, sin el toque personal que antes lo hacía especial. Los abrazos pueden sentirse vacíos, los besos rutinarios y las palabras afectivas más parecidas a un guión que a una expresión real. Este tipo de afecto mecánico es una señal silenciosa de desconexión emocional y suele aparecer cuando la persona ha desviado su atención o sus sentimientos hacia otro lado. También es importante observar cómo responde al afecto que tú le das. Si antes reaccionaba con entusiasmo, reciprocidad o cercanía, y ahora la notas fría, rígida o distante, hay un cambio interno que no se puede ignorar. Incluso puede mostrar irritación cuando intenta ser cariñoso, como si el contacto que antes disfrutaba ahora le generara incomodidad. Esta reacción, por mínima que parezca, habla más de sus emociones internas que de la situación externa. Otra señal significativa es la inconsistencia. Hay días en los que parece extremadamente cariñosa y otros en los que está completamente distante. Este sube y baja emocional suele indicar que está lidiando con conflictos internos, dudas o emociones contradictorias. No es normal que el afecto cambie de forma abrupta y sin explicación clara, y cuando esto ocurre, es una alerta de que algo está alterando su estabilidad emocional. Por último, presta atención a la manera en que se involucra emocionalmente en las conversaciones íntimas. Si evita hablar de sentimientos, rechaza conversaciones profundas o se muestra incómoda cuando intentas acercarte emocionalmente, no lo tomes a la ligera. La reducción del afecto no es solo física. También se expresa en la falta de apertura emocional. Todo esto no significa automáticamente infidelidad, pero sí muestra que la relación está atravesando un cambio emocional importante. La clave está en la coherencia. Cuando sus gestos ya no coinciden con lo que solía ser, es momento de detenerse, observar y, sobre todo, hablar con madurez antes de sacar conclusiones apresuradas. Señal 6. Nuevas amistades muy reservadas. ¿Te has preguntado por qué, de un momento a otro, empieza a mencionar personas que nunca antes habían aparecido en su vida y aún así, evita darte detalles sobre ellas, como si estuviera protegiendo información que no deberías conocer? Esta señal puede pasar desapercibida al inicio, porque es completamente normal que cualquiera conozca nuevas personas a lo largo del tiempo. Pero el problema no es la amistad en sí, sino el secretismo que la acompaña. Cuando alguien introduce nuevas relaciones en su vida y al mismo tiempo, aumenta la privacidad, las evasivas y la falta de claridad, es allí donde conviene observar con atención. Uno de los primeros indicios aparece cuando menciona un nombre nuevo, ya sea de alguien del trabajo, del gimnasio, de una actividad reciente o incluso de redes sociales, pero cada vez que preguntas algo más, responde con frases cortas, ambiguas o rápidamente cambia de tema. La reacción no coincide con la naturalidad que normalmente acompaña a una amistad nueva, y esa falta de transparencia es la que hace la situación llamativa. Una amistad sana no necesita esconderse,
no necesita limitar la información ni generar tensión cuando surge en una conversación. Si esa persona es realmente solo un amigo o solo una compañera, lo normal es que te hable de ella sin incomodidad ni nerviosismo. Otra señal importante surge cuando sus historias sobre esa nueva amistad comienzan a variar o presentan inconsistencias. Puede que al principio te diga que es alguien del trabajo, pero luego lo describa como alguien del gimnasio, o que primero mencione que apenas se conocen y más adelante hable de experiencias o conversaciones que no encajan con la primera versión. Esta falta de coherencia no siempre significa engaño, pero sí deja ver que está organizando la información de una manera poco natural, quizás seleccionando qué contarte y qué guardar. Además, presta atención a si evita presentarte a esa nueva persona. Cuando una amistad es genuina, no hay problema en que la pareja conozca al amigo o amiga, aunque sea de forma informal. Pero si cada vez que surge la posibilidad de que se crucen en algún evento, reunión o plan, ella encuentra una excusa para evitarlo, es una señal de alerta. Esa intención de mantener las dos esferas separadas es un comportamiento típico cuando hay algo emocional que no quiere que descubras. Otra señal clave es el tiempo que dedica a esa nueva amistad. Si comienza a hablar más con esa persona que contigo, si pasa largos periodos enviando mensajes, si cambia sus horarios para coincidir con él o ella, o si notas que su estado de ánimo mejora o se altera cuando interactúan, es normal preguntarse qué rol está ocupando realmente en su vida. Las amistades pueden ser importantes, pero cuando una relación empieza a desplazar emocionalmente a la pareja, algo está cambiando internamente. También es importante observar cómo reacciona cuando preguntas directamente por esa persona. Si se molesta, se pone nerviosa, responde a la defensiva o intenta minimizar la relación de forma exagerada, esa reacción habla más fuerte que las palabras. La incomodidad es un indicador claro de que hay algo que no quiere discutir. Por último, recuerda que el problema no es que tenga nuevas amistades, sino la falta de coherencia, apertura y naturalidad al hablar de ellas. Una amistad normal fluye, se comparte, se menciona sin miedo ni tensión. Cuando aparece el secretismo, la protección excesiva y la evasión, es una señal de que hay algo emocional en movimiento que merece ser conversado con calma, honestidad y sin acusaciones, para entender qué está ocurriendo realmente. Señal 7. Mayor irritabilidad o discusiones innecesarias. ¿Has notado que últimamente parece molesta por todo, incluso por cosas que antes le daban igual, como si cualquier comentario o gesto pudiera encender una discusión de la nada? Esta señal puede ser especialmente confusa porque al principio parece un simple cambio de humor, estrés o cansancio. Pero cuando la irritabilidad se vuelve constante, desproporcionada o dirigida específicamente hacia ti, es momento de analizar si realmente se trata de un mal día, o de una desconexión emocional más profunda. Uno de los primeros indicios es que los conflictos aparecen sin una causa clara. Situaciones que antes eran normales ahora se convierten en motivo de tensión. Puede molestarse porque tardaste en responder un mensaje, porque preguntaste algo cotidiano o incluso porque intentas mostrar interés. Su reacción parece exagerada, como si cargara con una frustración interna que busca descargar en cualquier momento. Este tipo de irritabilidad no surge de la nada. Generalmente refleja incomodidad emocional, confusión o culpa que no está expresando abiertamente. Otro aspecto llamativo es que la comunicación se vuelve más áspera. Te interrumpe, responde con tono sarcástico, te evita o te contesta de manera cortante incluso cuando te estás esforzando por hablar de forma tranquila. Esto no significa necesariamente que haya otra persona, pero sí indica que algo interno está generando tensión y que tú, de alguna manera, te has convertido en el blanco de esa incomodidad. También es común que busque discusiones por temas insignificantes. Pequeños errores, comentarios inocentes o situaciones que antes incluso pasaban desapercibidas se transforman en detonantes. Esta conducta suele aparecer cuando alguien quiere crear distancia emocional. Generar conflicto puede convertirse en una forma inconsciente de justificar la desconexión o incluso de buscar motivos para sentirse menos culpable por lo que ocurre fuera de la relación. Otro indicador importante es la falta de disposición para resolver los conflictos. Si antes estaba abierta al diálogo, a solucionar las diferencias o a encontrar un punto medio, pero ahora evita las conversaciones, las interrumpe o simplemente se retira, es un cambio significativo. Esta resistencia suele aparecer cuando los problemas internos son más grandes de lo que quiere reconocer o cuando siente que hablar del tema podría exponer emociones que está intentando ocultar. Además, observa si su irritabilidad se activa especialmente cuando le preguntas cosas específicas,
dónde estuvo, con quién salió, porque llegó tarde o porque cambió ciertos hábitos. Cuando alguien está ocultando algo, incluso preguntas neutras pueden sentirse como amenazas y generar una respuesta exagerada. La intensidad de la reacción no es por la pregunta, sino por lo que representa. Otra señal asociada es la tendencia a invertir los roles. Puede que, ante una pregunta o comentario inocente, te acuse de ser controlador, desconfiado o exagerado. Esta estrategia es común cuando una persona quiere desviar la atención o evitar entrar en un tema que le incomoda. Al convertirte en el problema, evita enfrentar la raíz real del conflicto. Por último, presta atención a la energía general de la relación. Si la irritabilidad viene acompañada de frialdad, distancia y nuevas rutinas, es posible que esté experimentando un conflicto emocional que no ha compartido. La irritación constante rara vez es el problema principal. Casi siempre es un síntoma de algo más profundo. Identificar esta señal no es para buscar culpables, sino para entender que hay un movimiento emocional interno que está afectando la dinámica. Antes de saltar a conclusiones, lo más importante es mantener la calma, observar los patrones y, cuando llegue el momento adecuado, abrir una conversación honesta que permita recuperar claridad y conexión. Señal 8. Cuidado personal más intenso sin motivo claro. ¿Te has preguntado por qué, de pronto, empieza a arreglarse más de lo normal, a preocuparse por su apariencia con una intensidad que no había mostrado antes y sin que exista un motivo evidente que lo justifique? Esta es una de las señales más comunes, pero también una de las más delicadas, porque todos tenemos derecho a mejorar nuestra imagen, cambiar de estilo o querer sentirnos bien con nosotros mismos. El problema no es el cambio, sino la forma repentina, constante y selectiva en que aparece, especialmente cuando va acompañado de secretismo o de cambios emocionales dentro de la relación. Uno de los primeros indicios es el interés repentino por nuevos estilos de ropa, maquillaje o cuidado personal. Quizá antes no dedicaba tanto tiempo a maquillarse o a elegir qué ponerse, pero ahora pasa más tiempo frente al espejo, compra ropa nueva con frecuencia o se preocupa intensamente por cada detalle de su apariencia. Esto, por sí solo, no significa nada negativo. Pero si a esto se suma que evita comentarte el motivo, que no comparte contigo el proceso o que su explicación parece improvisada, es normal preguntarse qué está impulsando ese cambio. Otro aspecto importante es la selectividad. Tal vez notas que se arregla muchísimo más cuando va a ciertos lugares o cuando tiene reuniones específicas, pero no se preocupa tanto cuando está contigo o en momentos que antes consideraba importantes. Esa diferencia en el nivel de esfuerzo puede revelar que su atención emocional está dirigida hacia otro entorno o hacia otra persona. La energía que dedicamos a nuestra apariencia suele estar relacionada con quién o qué ocupa nuestro pensamiento. También puedes notar un cambio en su actitud mientras se arregla. Puede mostrarse más entusiasta, emocionada o ansiosa por verse bien, como si fuera un evento especial incluso cuando dice que solo va a una actividad rutinaria. Esta emoción desproporcionada no es necesariamente mala, pero llama la atención cuando aparece sin un contexto claro. Otro indicador que muchos pasan por alto es la incorporación de hábitos nuevos de higiene o cuidado del cuerpo, como perfumes distintos, cremas nuevas, cambios en el peinado o incluso rutinas de gimnasio que antes no le interesaban. Lo interesante aquí no es el hábito en sí, sino la falta de transparencia que lo rodea. Si le preguntas por qué está cambiando tanto su estilo, puede responder con frases vagas o restarle importancia, pero sus acciones hablan más fuerte que sus explicaciones. Además, presta atención a si evita que la veas mientras se arregla. Antes tal vez se preparaba con normalidad, sin problema de que estuvieras cerca. Pero si ahora cierra la puerta, se arregla en otro cuarto o parece incomodarse cuando entras, ese comportamiento indica que hay algo que no quiere que observes o cuestiones. Otra señal relevante aparece cuando trata de minimizar los cambios a pesar de que son evidentes. Puede decir es solo ropa nueva, solo quería verme bien o no tiene nada de raro, pero la frecuencia, la dedicación y el momento en que lo hace cuentan una historia diferente. Finalmente, es importante observar su comportamiento después de arreglarse. Si notas que se muestra más feliz, más ansiosa o más preocupada por su celular justo antes o después de salir, es posible que su esfuerzo esté conectado a una expectativa emocional externa. Recordemos que ningún cambio en la apariencia confirma una infidelidad por sí mismo, pero cuando se combina con distanciamiento emocional, secretismo y patrones nuevos en la rutina, se convierte en una señal que merece atención. Lo esencial no es juzgar, sino comprender qué está ocurriendo en su vida emocional y abrir, en el momento adecuado,
una conversación sincera que permita aclarar y recuperar la conexión. Señal 9. Ausencias justificadas con excusas vagas. ¿Te ha pasado que, de repente, comienza a tener salidas inesperadas, compromisos repentinos o ausencias que no encajan con su rutina habitual, y aún así, sus explicaciones son cada vez más superficiales o ambiguas? Esta señal suele aparecer de forma gradual, casi imperceptible al inicio, pero se vuelve evidente cuando analizas el patrón completo. Todos podemos tener imprevistos. Es normal. Lo que no es normal es que estos imprevistos se vuelvan constantes, repetitivos y acompañados de historias que no terminan de convencer. El primer indicio suele ser un aumento en la frecuencia de las salidas inesperadas. Tal vez empieza a decir que tiene mucho trabajo, reuniones de última hora, pendientes urgentes o actividades que nunca antes formaban parte de su día a día. Al principio puede sonar creíble, pero con el tiempo las razones se vuelven tan genéricas que ya no explican realmente nada. Cuando las excusas no vienen acompañadas de detalles concretos, o cuando los detalles cambian cada vez que le preguntas, es natural que tus alarmas internas empiecen a sonar. Otro elemento importante es la manera en que comunica estas ausencias. Puede que lo haga justo antes de salir, sin anticipación, como si no quisiera darte tiempo para hacer preguntas o para notar inconsistencias. También puede que lo comunique de forma apresurada, nerviosa o con poca claridad, lo cual revela que no está totalmente cómoda con la explicación que está dando. Cuando una historia es verdadera, normalmente se comparte con naturalidad. Pero cuando hay algo que ocultar, la narración se vuelve más confusa o incompleta. Además, observa su comportamiento durante esas ausencias. Tal vez no responde mensajes con la misma rapidez de antes, o tarda demasiado en contestar sin una razón convincente. Puede que te diga que estuvo ocupada, pero si su actividad online, su hora de conexión o su estado de ánimo al regresar no coinciden con su historia, hay algo que no encaja. Las contradicciones sutiles suelen ser incluso más reveladoras que las grandes mentiras, porque muestran que está improvisando. Otro indicador frecuente es la falta de disposición para aclarar dudas. Cuando le preguntas dónde estuvo o con quién, puede responder con irritación, evasión o con frases que buscan cerrar la conversación sin darte información real. La incomodidad ante preguntas simples sugiere que no quiere profundizar porque podría exponerse. También es común que estas ausencias estén acompañadas de un cambio emocional al regresar. Puede llegar excesivamente alegre, extrañamente tranquila o, por el contrario, distante y fría. Esa variación emocional puede indicar que estuvo viviendo algo que no quiere compartir. Finalmente, lo importante no es la ausencia en sí, sino el conjunto de señales: excusas vagas, falta de detalles, nerviosismo al explicar, incoherencias en el tiempo y reacciones defensivas. Ninguna de estas señales por separado prueba una infidelidad, pero cuando se combinan, revelan que hay algo en su vida que no está comunicando con transparencia. En lugar de sacar conclusiones precipitadas, esta señal debe servir como un llamado a la observación, la calma y, en su momento, una conversación madura para entender qué está pasando realmente. Señal 10. Incongruencias en sus historias. ¿Alguna vez has escuchado una explicación que parecía razonable en el momento, pero cuando la recordaste más tarde, algo no encajaba, como si las piezas del rompecabezas estuvieran incompletas o mal colocadas? Esta señal es una de las más reveladoras porque las contradicciones rara vez aparecen por casualidad. Cuando alguien está ocultando información, incluso si intenta hacerlo con cuidado, termina cayendo en pequeños errores que se notan cuando prestas atención a los detalles. El primer indicio aparece cuando te cuenta una historia y más tarde, sin darse cuenta, la relata de forma diferente. Puede que cambie la hora, el lugar, las personas involucradas o incluso el motivo de lo que hizo. Estas variaciones pueden parecer insignificantes, pero si no encajan con su versión original, muestran que está improvisando o tratando de mantener una narración que no tiene una base sólida. Cuando un relato es verdadero, normalmente se mantiene estable. Cuando es construido, suele variar según el momento y el estado emocional. Otro aspecto importante es la falta de claridad en las explicaciones. Puede que te diga dónde estuvo, pero no cómo llegó allí, o que mencione a alguien sin especificar de qué lo conoce. Cuando intentas profundizar con preguntas simples, como ¿a qué hora fue? O ¿quién más estaba?, sus respuestas pueden volverse vagas, contradictorias o incluso defensivas. Esta resistencia a dar detalles revela que no está completamente cómoda con lo que está contando. También puedes notar que, cuando intentas recordar algo que ella misma mencionó días atrás,
su nueva versión parece corregir detalles de forma sospechosa. Puede decirte que nunca mencionó algo, que lo entendiste mal o que tú estás confundido. Esta táctica busca desplazar la atención hacia ti para evitar reconocer la inconsistencia. Cuando una persona cambia con frecuencia aspectos de sus historias, generalmente es porque está tratando de mantener una narrativa que no encaja. Otro indicador es el tiempo que tarda en responder cuando le preguntas algo específico. Si notas que hace una pausa larga, piensa demasiado o parece estar organizando mentalmente una respuesta antes de hablar, es posible que esté tratando de recordar qué versión te contó antes. Esa búsqueda interna no ocurre cuando la persona simplemente está diciendo la verdad. Además, presta atención a los detalles que desaparecen o aparecen de repente en sus relatos. Por ejemplo, puede que en un primer momento diga que estaba sola, y más adelante mencione que en realidad estaba con alguien, pero sin explicar la diferencia. O quizá cambia el motivo por el cual salió, primero diciendo que era trabajo y luego mencionando un compromiso personal. Estas variaciones pequeñas son las que más revelan que algo detrás no encaja. Finalmente, observa cómo reacciona cuando le señalas una inconsistencia. Si se muestra nerviosa, molesta o intenta desviar la conversación rápidamente, es una señal de que no quiere profundizar en el tema. Cuando alguien actúa con transparencia, no tiene problema en repetir la historia o aclarar dudas. Recordemos que una inconsistencia ocasional no define nada. Todos olvidamos detalles o nos equivocamos al contar una historia. Pero cuando las incongruencias son repetidas, cuando las versiones cambian y cuando la tensión emocional aparece cada vez que preguntas, es momento de prestar atención. No para acusar, sino para reconocer que hay algo que no se está diciendo y que requiere una conversación honesta, tranquila y madura para recuperar claridad en la relación. ¿Y si todo lo que estás interpretando no significa lo que crees, sino algo completamente distinto? Esta es una pregunta clave, porque en momentos de sospecha es muy fácil conectar puntos que quizás no tienen relación real entre sí. A lo largo del vídeo hemos hablado de señales importantes, pero es fundamental aclarar que ninguna de ellas, por sí sola, confirma una infidelidad. Y asumirlo sin evidencia puede causar más daño que la situación original. Las personas cambian, pasan por estrés, crisis personales, cansancio emocional, problemas familiares, etapas de crecimiento o simplemente momentos en los que necesitan espacio. Muchas veces, estos cambios se reflejan en su comunicación, en su energía, en sus rutinas o en su ánimo, y desde afuera pueden parecer sospechosos. Pero no siempre tienen que ver con terceros. A veces solo están lidiando con presiones internas que no saben cómo expresar. Por eso, antes de que tu mente imagine escenarios extremos, es vital analizar el contexto completo. Las señales no existen para acusar, sino para alertarte de que algo en la relación merece atención. Pero convertir cada comportamiento extraño en una prueba irrefutable puede romper la confianza, generar discusiones innecesarias o herir profundamente a alguien que quizá está enfrentando algo difícil. Lo último que quieres es destruir la comunicación por una sospecha que no has contrastado. Por eso es importante preguntarte, ¿has hablado con calma sobre lo que sientes? ¿Has escuchado su versión sin prejuicios? ¿Estás interpretando su conducta desde la empatía o desde el miedo? A veces, una conversación honesta aclara lo que parecía un problema enorme. Las señales pueden orientarte, pero solo el diálogo puede darte la verdad. Antes de juzgar, antes de asumir, antes de tomar decisiones radicales, recuerda que la comunicación siempre será la herramienta más poderosa para entender lo que realmente está ocurriendo. ¿Qué haces cuando todas estas señales empiezan a acumularse y tu mente no deja de preguntarse si estás viendo un problema real o solo estás interpretando desde el miedo? Esta es una de las preguntas más difíciles, porque estar en medio de la incertidumbre desgasta, confunde y puede llevarte a tomar decisiones impulsivas que después lamentes. Por eso, antes de llegar a conclusiones definitivas, es fundamental saber cómo actuar de manera madura, clara y emocionalmente inteligente. El primer paso es detenerte y respirar antes de reaccionar. Cuando estás bajo presión emocional, tu mente tiende a exagerar escenarios, mezclar información y conectar puntos que tal vez no tienen relación. Darte un momento para observar sin actuar te permite pensar con claridad. No se trata de ignorar lo que sientes, sino de procesarlo sin ansiedad. El segundo paso es analizar patrones, no momentos aislados. Cualquiera puede tener un mal día, comportarse de forma extraña por estrés o distanciarse temporalmente por motivos personales. Pero cuando las señales se repiten,
Cuando hay coherencia en el cambio de comportamiento y cuando tú mismo notas que la dinámica ha cambiado de forma constante, ahí es cuando vale la pena dar el siguiente paso. Ese siguiente paso es la comunicación. Pero no cualquier comunicación, sino una conversación desde la calma. No puedes entrar acusando, porque eso solo activa defensas y cierra puertas. En lugar de señalar o culpar, expresa cómo te sientes tú. He notado cambios, me siento confundido, me preocupa la desconexión. Las conversaciones desde el yo, y no desde el tú, permiten que la otra persona no se sienta atacada y pueda abrirse emocionalmente. Escuchar es igual de importante que hablar. Puede que te sorprenda descubrir que está pasando por algo que no tiene nada que ver con infidelidad, estrés laboral, problemas de autoestima, conflictos con amistades, miedo a decepcionarte o incluso cambios internos que no sabe cómo explicar. Muchas relaciones se rompen no por un problema real, sino porque nunca se dieron la oportunidad de hablar con honestidad. Si la conversación no da claridad, o si sientes que aún queda un vacío emocional, el siguiente paso es observar qué ocurre en los días posteriores. ¿Notas apertura, disposición, coherencia? ¿O sigue habiendo evasión, distanciamiento y contradicciones? La conducta después de la conversación suele ser más reveladora que la conversación en sí. Otro recurso valioso es buscar apoyo externo. No siempre tienes que enfrentar la situación solo. Hablar con un profesional puede darte perspectiva, ayudarte a manejar tus emociones y evitar que tomes decisiones precipitadas. Finalmente, recuerda esto: tu paz emocional también importa. Si llevas tiempo sintiendo incertidumbre, ansiedad o dolor, es válido protegerte. Hablar, observar, entender y, si es necesario, tomar decisiones que te permitan recuperar tu equilibrio, sea dentro o fuera de la relación. Lo importante no es descubrir una verdad dolorosa, sino recuperar claridad, conexión y respeto contigo mismo. Hemos repasado señales que pueden ayudarte a entender mejor lo que está pasando en tu relación, pero recuerda que solo el diálogo honesto te dará respuestas reales. Si este contenido te sirvió, te invitamos a suscribirte para no perderte los próximos vídeos, dejar tu like para apoyar el canal y comentar tu experiencia o tus dudas. Tu participación hace crecer esta comunidad y nos permite seguir creando contenido que realmente te aporte valor.